Corte de Constitucionalidad, solo decir que los aplausos son solo una muestra de solidaridad y de afirmación de lo que él dijo, no es pretender aquí crear un circo. Estamos en una corte y estamos haciéndolo con toda la solemnidad que este acto requiere. Hoy nos convoca en realidad un tema a nivel nacional muy serio y muy trascendente. Estamos hablando aquí, estamos discutiendo jurídicamente en esta audiencia pública si un acuerdo gubernativo, el acuerdo gubernativo 145-2013, tiene o no tiene un vicio de inconstitucionalidad. El acuerdo gubernativo abre la posibilidad a que se implemente el PET, el programa de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica, el PET, y el programa de electrificación rural. Es de suma trascendencia. Sin embargo, en el acuerdo gubernativo 145-2013 fue el presidente de la República, el Consejo de Ministros, el que declaró la urgencia nacional de un proyecto. Y por el otro lado, y con la venia del señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, quisiera citar el artículo 3 del acuerdo gubernativo en mención, porque es el que establece el otro vicio que está relacionado con la creación de una servidumbre obligatoria, una servidumbre imperativa que afecta el derecho a la propiedad. Continúe, señor presidente. El artículo 3 del acuerdo dice lo siguiente: servidumbre. Todas las personas individuales y jurídicas, propietarias o poseedoras de bienes inmuebles que puedan ser objeto de servidumbre en las áreas a que se refiere el presente acuerdo, deben coadyuvar, y subrayo el verbo deben coadyuvar, para el adecuado desarrollo de las obras contenidas en el PET y el PER. Y así sigue el artículo. Definitivamente, si vemos el articulado y vemos la redacción de este artículo, la servidumbre es imperativa, es obligatoria. Es evidente entonces que este acuerdo crea un conflicto de intereses. Indudablemente el acuerdo 145-2013 crea un conflicto de intereses, pero en una sociedad democrática los conflictos de intereses se dan. Hay que resolverlos por la vía jurídica, que es lo que estamos haciendo acá. Pero en una sociedad democrática los conflictos de intereses se dan, y aquí hay un conflicto de intereses, indudablemente. Claro, hay sociedades autoritarias en donde se interpreta que el conflicto de intereses es un ataque al sistema, pero aquí no estamos ante ningún ataque al sistema, como lo vamos a ver más adelante. Es un conflicto genuino de intereses, y en una sociedad democrática todos los pueblos, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el absoluto derecho a oponerse cuando hay un acuerdo como el acuerdo 145-2013 con vicios de inconstitucionalidad. Venimos entonces a debatir temas trascendentales para el país, y nosotros hemos hecho un ejercicio planteándonos, en principio, para iniciar con esta discusión y análisis de puntos de inconstitucionalidad, con dos preguntas. ¿Quién debe declarar en Guatemala la urgencia nacional? Este es un tema fundamental. ¿Quién debe declarar la urgencia nacional? Y en segundo lugar, tal y como lo presentamos en nuestra acción de inconstitucionalidad, la pregunta es: ¿tiene el presidente de la República facultades para declarar la urgencia nacional? Es fundamental. La respuesta a estas preguntas nos puede dirimir un conflicto de intereses, y nos puede aclarar y nos debe aclarar, y seguramente que esta honorable Corte de Constitucionalidad, que sabe interpretar la Constitución y que está para defender la Constitución, seguramente podrá hacerlo y nos aclarará esas dos preguntas. Nuestra tesis es que el presidente de la República no tiene facultades para declarar la urgencia nacional. No hay, y nosotros lo hemos buscado, no hay una norma constitucional, una norma convencional o una norma legal que autorice al presidente de la República de Guatemala a declarar la urgencia nacional de un proyecto.
Nosotros no hemos encontrado una norma. Sin embargo, en la Constitución de la República, el artículo 176, cuando se refiere en la sección a la formación y creación de la ley, que con el permiso del presidente de la Honorable Corte quisiera también leer textualmente únicamente el segundo párrafo. Gracias. Dice el último párrafo, del artículo 176 de la sección tercera, formación y sanción de la ley. Se exceptúan, el artículo anteriormente ha dicho los pasos que debe de seguir el Congreso de la República, las 3 sesiones que debe de tener para poder aprobar una ley. Pero dice, se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional, con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. Quiere decir que este artículo claramente le está dando la facultad al Congreso de la República de declarar la urgencia nacional de determinados hechos, de determinados actos, de determinadas situaciones, y es más, le faculta al Congreso, en casos de urgencia nacional declarados por el Congreso de la República, faculta a no seguir las 3 sesiones para la formación y creación de la ley, sino hacerlo en uno solo. Pero tratándose de una urgencia nacional, le establece también una dificultad mayor, que es lograr las 2/3 partes, es decir, hacerlo por mayoría calificada. Pero más claro que este artículo, no creo que se pueda encontrar, es el Congreso de la República, y es que indudablemente el espíritu de la Constitución es que los temas de mayor trascendencia para el país se discutan donde se debe de discutir con los representantes del pueblo, y no en el organismo ejecutivo, en Consejo de Ministros. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, nuestra tesis está planteada en la acción de inconstitucionalidad y la reiteramos en esta audiencia pública. El presidente de la República carece de facultades y se extralimitó en sus funciones cuando firma en Consejo de Ministros un acuerdo gubernativo declarando la urgencia nacional de un proyecto. Pero no solo eso, el acuerdo gubernativo abre toda la posibilidad y daña directa y frontalmente el derecho a la propiedad. Y en este caso me refiero tanto a la propiedad individual como a la propiedad colectiva, tanto la propiedad individual como la propiedad relacionada con los pueblos ancestrales, la propiedad ancestral de los pueblos indígenas, que el artículo, tal como también ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la propiedad implica también, el de la Convención Interamericana implica tanto el derecho individual como el derecho colectivo. Pero aquí no estamos discutiendo ahorita específicamente si hay o no hay derecho individual y derecho colectivo. Lo que decimos es que afecta el acuerdo 2015, afecta frontalmente el derecho a la propiedad establecido en la Constitución de la República, artículo 39. Y esto lo hemos analizado y lo hemos dicho en la acción de inconstitucionalidad. En primer lugar, no hay consulta. Ya escuchamos al dirigente comunitario en representación de los otros 26 accionantes. ¿Cómo puede ser que se afecte el derecho a la propiedad y que se cree una servidumbre obligatoria sin que los dueños por lo menos digan que aceptan que se grave su propiedad? Esto es elemental. Pero además de ello, en el acuerdo gubernativo no se establece en ningún momento si el daño que crea la servidumbre va a ser reparado y cómo va a ser reparado. Y por último, en ningún lugar del acuerdo gubernativo se establece el principio de proporcionalidad. Es decir, entendemos por el principio de proporcionalidad por lo menos un análisis entre el daño y un equilibrio entre el daño y el beneficio. O sea, consideramos que en una situación tan trascendental, el daño que se va a causar debe de ser equilibrado en relación al beneficio.
Y aquí estos puntos, ni la reparación de los daños, ni la relación entre daño y beneficio, se establecen en el acuerdo gubernativo. Para nada. Es la imposición de una servidumbre a la propiedad, al derecho a la propiedad, sin consulta. Entonces, claro, como no hubo consulta, como no se hace esta relación entre el daño y el beneficio, claro que, ¿qué vamos a hacer? Hay una reacción de la población porque no quieren que se grave su propiedad, por lo menos haberle consultado a la gente. Pero el problema, el vicio viene por el hecho de que se acepte un acuerdo gubernativo en el Consejo de Ministros y no una discusión en el Congreso donde debe darse con los representantes del pueblo. Se trata entonces, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, estamos ante un asunto muy importante de paz social. Y nosotros estamos seguros que la Corte de Constitucionalidad podrá interpretar correctamente la Constitución. Aquí no estamos alborotando, como muchas veces se criminaliza a los dirigentes, aquí no estamos en contra del sistema, estamos simplemente utilizando el derecho de acción para oponernos a un acuerdo gubernativo que está violando la Constitución. Es importante recordar que el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos, dos instituciones fundamentales en el Estado de Derecho guatemalteco para la defensa del orden constitucional, se han presentado ante este proceso, ante esta acción de inconstitucionalidad, pidiendo que se declare también con lugar la acción de inconstitucionalidad. Eso nos alegra porque hay interpretaciones, hay un amicus curiae presentado por el Procurador de Derechos Humanos, todavía no se ha resuelto, pediríamos que se resuelva lo más pronto posible, porque definitivamente también pediríamos que se tome en cuenta toda la argumentación del Procurador de los Derechos Humanos, es fundamental. Pero además el Ministerio Público, que no está hoy presente, también pidió que se declarara con lugar la acción de inconstitucionalidad. Para terminar, solo dos puntos que merecen una aclaración, y esto es referido principalmente al escrito que presentara en la evaluación de la audiencia el organismo ejecutivo, la presidenta en funciones, creo que es muy importante. Uno es la referencia que hace a la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno. Prácticamente yo no quiero hacer comentarios, pero sí decir que la Honorable Corte de Constitucionalidad ha rebasado, ha superado totalmente la tesis que plantea la presidenta en funciones. Es inaceptable. Hay muchos fallos, incluso los últimos que ha emitido la Honorable Corte relacionados con el bloque constitucional, superan con creces la posición que está desarrollando la presidenta en funciones al evacuar la audiencia. Y en segundo lugar, y también con la venia del señor presidente, quiero leer un parrafito de su escrito, muy brevemente, pero es importante citar lo siguiente, porque es importante la aclaración, es muy importante la aclaración de cara a la Honorable Corte y al pueblo de Guatemala. Dice en el numeral 19, y cito: llama la atención que los accionantes relatan supuestas violaciones a principios y derechos constitucionales, pero, y en negrita lo subraya, pero nada manifiestan en relación al derecho al desarrollo y a una mejor calidad de vida que tienen todos los ciudadanos. Este párrafo merece una aclaración, es muy importante aclararlo, porque en primer lugar, esta acción de inconstitucionalidad no es el lugar para discutir sobre el modelo de desarrollo, por eso fue que no se mencionó. En ningún momento se hizo mención, porque aquí no estamos discutiendo qué modelo de desarrollo necesita nuestro país. Entonces es importante aclararlo. Pero además, claro, es importante también decirlo, porque las comunidades en ningún momento han dicho que no quieren el desarrollo. Al contrario. Pero lo que sí han dicho es que no quieren que se les imponga el modelo de desarrollo y que no se les imponga un modelo de desarrollo que afecta a su cultura, que afecta a su propia organización, que afecta a su pensamiento, que afecta a todo su ser como pueblos indígenas. Eso es lo que se ha dicho. En ningún momento se ha dicho que no se quiere el desarrollo, pero no se quiere un modelo de desarrollo que afecta a sus propios intereses, que afecta a su derecho a la propiedad. Y finalmente, en ningún momento se ha dicho que no se quiere el desarrollo, pero lo que
sí no aceptan, porque cuando nos buscaron como abogados nos lo dijeron, lo que sí no están dispuestos a aceptar es que el modelo de desarrollo se les imponga como un acuerdo gubernativo que es inconstitucional. Honorable Corte de Constitucionalidad, por todo lo expuesto, por todos los argumentos de nuestra acción de inconstitucionalidad que ratificamos plenamente, respetuosamente le solicitamos que el acuerdo 145/2013 se declare inconstitucional por violar el derecho a la propiedad, por violar el derecho a la consulta y por violar otros derechos constitucionales fundamentales como el principio de legalidad. Y segundo, que como consecuencia de estos actos y de esta declaratoria de inconstitucionalidad se expulse del ordenamiento legal el acuerdo gubernativo 145/2013. Digo, para terminar, que lamentamos que no esté hoy presente el organismo ejecutivo en un tema de tanta trascendencia. Pensamos que aquí, si no se ha debatido, si no se debate en las comunidades, aquí es el momento para debatir. Sin embargo, es lamentable que no estén presentes. Muchísimas gracias, honorable Corte de Constitucionalidad. Honorables magistrados, integrantes del Tribunal Constitucional.